Tengan todos buenos días, mis hermanos. Esta mañana realmente la alabanza nos ha hecho de alguna manera hacer un diagnóstico sobre cuáles son nuestros gustos personales. Sabemos que el gusto de Dios es que le exaltemos, pero hay alabanza, hermanos, que a los jóvenes se les facilita y hay otra que se nos facilita a los más veteranos, bejucos, así, ¿verdad? Ahorita muy serios, hermanos. Entonces la alabanza de hoy nos transmitió, hermanos, esa dinámica juvenil, ¿verdad? Muy, pero muy linda. Sobre todo que se introdujo exaltando a Jesucristo. Y exaltar a Jesucristo, hermanos, viene a ser el final de todas las cosas. De hecho, la persona que ha entendido que el motor de la vida cristiana es la gloria de Dios, estando Él en nosotros, no tiene tiempo ni de victimizarse, ni de desanimarse, ni de bajar la guardia, sino que se mantiene en un estado de permanente estabilidad, reconociendo la gracia de Dios que igual se nos ha dado en Jesucristo. Pues es un placer, les decía, saludarles. Gerardo, yo te vi allá atrás, sí. Gerardo, hermanos, estuvo fuera de Guatemala una semanita nada más, pero como es uno de los hombres que sirve tanto aquí en la iglesia, Gerardo Similoe, pues también te damos la bienvenida, ¿verdad? Que Dios guardó tu entrada y tu salida. Gerardo, hermanos, nosotros bromeamos mucho con él. Es un joven de mediana edad, soltero y sin compromisos, hermanos. Digo, pues, esto ponen apuros a Gerardo, ya se puso rojito. Pero como así es la familia, hermanos, en la familia no todas las bromas son cómodas, ¿verdad? Ánimo, Gerardo, que Dios te bendiga y qué bueno tenerte acá. Hoy vamos a abrir la palabra, hermanos, y les invito a que vayamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 15 es un pasaje. En realidad, si se estructura todo, hermanos, el capítulo 15 de Romanos nos da una forma de cómo llevar las relaciones personales a un nivel que la mayoría de nosotros probablemente no ha podido experimentar aún, porque todavía en nuestras relaciones interpersonales tenemos mucho de lo que queremos y mucho del egoísmo personal que hace evaluar a los demás, pero de acuerdo a lo que yo quiero. Y esto, hermanos, tenemos que reconocer que es un proceso de vida en el que paso a paso vamos descubriendo más el ejemplo de Cristo. Cristo no se agradaba a sí mismo. De hecho, cuando el Señor Jesús, hermanos, es bautizado, hay una manifestación de lo que Dios expresa de Cristo. Entonces dice que ese es su Hijo amado en el que Él tiene complacencia, precisamente porque la complacencia de Cristo siempre fue el hacer la voluntad del Padre, no agradarse a sí mismo. Si Jesús se hubiera agradado a sí mismo, seguramente no hubiera llegado a la cruz a morir por una partida de pecadores como lo somos nosotros. Pero Él tomó sobre sí el pecado nuestro porque había decidido hacer la voluntad de su Padre. Entonces leemos en Romanos capítulo 15, hermanos, del 1 al 6, y dice así el Señor: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Verso 3: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un compromiso, hermanos, que se ve en estos versos. De hecho, en estos versos es donde más se va a concentrar, hermanos, el tema del compromiso que tenemos, y el compromiso es edificar a otros. Hay una tendencia, y todos vamos a una iglesia, a algún congreso, a algún lo que sea, hermanos, y vamos con la idea de a ver cómo me edifican. Tengo necesidades, a ver cómo me fortalezco. Tengo dudas, a ver cómo las aclaro. Pero no todos hemos llegado, hermanos, al punto de la vida espiritual donde vemos a los demás como el campo en el cual nosotros debemos de trabajar para edificar. Y por eso, como tenemos ese desenfoque, a veces nos concentramos más egoístamente en lo que queremos que en todo lo que ya Dios nos ha dado para poder dar.
Hoy entonces la dinámica, hermanos, es que nosotros podamos conectar lo que hemos visto en el capítulo 14 con lo que ahora comienza en el capítulo 15. ¿Cuál es la primera frase que aparece en el capítulo 15? Así que. Y eso entonces nos hace, hermanos, rever lo que aparece en el versículo 14. Yo no sé si ha cambiado mucho el aspecto educativo en Guatemala, pero cuando yo era patojo recuerdo, hermanos, que ya al final del año alguien editaba, Oscar de León Palacios editaba, hermanos, el Repasando. ¿Cuántos usaron Repasando, hermanos? Y les gustaba el Repasando, nos encantaba, porque todo lo que uno no había aprendido durante el año, el Repasando nos lo preguntaba directamente. Pero más que eso, no había que leer todo lo del año, porque el Repasando nos enfocaba justamente en lo que iba a ser la evaluación al final del año. Y los que estudiaban el Repasando normalmente recuperaban mucho de lo que no habían recuperado en el año. Pues hoy vamos a tener que hacer un repasando, hermanos, del capítulo 14 para ver cómo hemos estado en esta dinámica de aprender a comprender los que somos fuertes en la fe a los débiles en la fe. Pongámoslo de otra manera: los maduros en la fe deben de comprender a los que no son tan maduros en la fe, de tal manera que en una iglesia, aunque no todos sean maduros en la fe, los pocos que haya maduros, si comprenden a los inmaduros, aunque inmaduros fuéramos muchos, mantendríamos la unidad y mantendríamos la armonía. Entonces, al repasar lo que el capítulo 14 nos enseña, hermanos, hay varios elementos que debemos afianzar, el día de hoy. El primero es que Dios no nos quiere peleando por opiniones. Eso hay que aprenderlo de una vez. Todos en muchas cosas vamos a tener opiniones diferentes. Él no quiere que peleemos por opiniones. Aquí hay gente que prefiere las PC, otros prefieren la Mac. Algunos prefieren traer su Biblia en papel, otros prefieren traerla en su aplicación. Aquí hay algunos a los que les gusta, hermanos amados, el calor, a otros les gusta el frío. Es decir, opiniones hay diversas y tenemos la tendencia a pensar que nuestra opinión es la mejor. Entonces hay que recordar, Dios no quiere que nosotros peleemos por opiniones. Recibid al débil en la fe, dice el verso 1, pero no para contender sobre opiniones. Tal vez tú eres más beligerante de lo que agrada a Dios. Tal vez tienes opiniones muy fuertes, mucho más de lo que agrada a Dios. Estas opiniones, veremos también, hermanos, que deben en nosotros tener un discernimiento para saber si moralmente no son ni inmorales ni morales, sino son amorales, pues menos pelear todavía por cosas que son totalmente indiferentes en la escala moral. La segunda cosa, hermanos, que vimos nosotros aquí es que el vegetariano no debe juzgar ni menospreciar al carnívoro. Mire lo que dice el verso 2: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y la palabra es tan clara, hermanos, al exponerlo, y sin embargo hay corrientes doctrinales que involucran a miles, a millones de hermanos que pelean porque creen que no se debe de comer carne, sino que se debe ser vegetariano. Les voy a contar un chiste para que ustedes, hermanos, puedan ver el asunto de esto. Yo durante un tiempo fui vegetariano, no solo porque me miraba en el espejo, me miraba lo vegetal que era, sino que también, hermanos, fui vegetariano. Y resulta que en ese proceso yo juzgaba muy mal a los que comían carne. Claro, yo era patojo. Y el asunto es que yo había recibido, hermanos, una serie de ideas que las estaba todavía purificando en mi corazón, y me parecía que la dentadura de las personas da más para ser vegetariano que carnívoro, el estómago, las enzimas y todo ese rollo. Así que un día decidí que quería almorzar en un lugar donde, respaldado por una institución religiosa, todo era vegetariano, se suponía. Así es que cuando llego pregunto qué hay de almuerzo, y me dice ahí la muchacha: pues hoy tenemos salchichas y no sé qué otras cosas. Pero, ¿y ustedes no comen carne? No, dice, pero una vez al año no hace daño. Y me quedó grabado. ¿Quién no ha usado el dicho una vez al año no hace daño para excusar sus propias debilidades? Pero lo cierto, hermanos, es que comencé a darme cuenta que no tiene mucho sentido el estar peleando por o ser vegetariano o ser carnívoro. ¿A cuánto les gusta la carne acá? Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Se imaginan cómo está ese intestino? Esa broma, hermanos. ¿A cuánto les gustan los vegetales? Que Dios los bendiga, hermanos. Las dos cosas. Quien quiera practicarlas, que las practique. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor, hermanos amados, es, haciendo este repaso,
Hay muchas opiniones que son reflejadas en estos dos elementos: ser vegetariano, ser carnívoro. Tenemos que recordar, hermano, que no debemos juzgar ni menospreciar al que, haciendo algo que no es pecado, lo quiere hacer. O si no quiere hacer algo que yo sí hago, pues que no lo haga. La otra cosa, hermanos, en este repaso es que, según el verso 3, mire lo que dice el verso 3: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y aquí la tercera cosa que le quiero recordar es que Dios nos ha recibido a todos con opiniones diversas. Miren, hermano, cuánta pelea no puede haber en esto. Por ejemplo, hace unos años nuestra cultura generacional, tal vez un poco más viejitos que yo, creían que estar gordo era lo máximo. La meta era estar gordo. Los bebés gordos, qué belleza. Hoy todo el mundo quiere ser flaco. Hoy la moda es estar flaco. Creo, hermanos, que aunque hay que tener equilibrio, al fin y al cabo Dios recibió al gordo y Dios recibió al flaco. Los flacos digan amén, por favor, hermano. Y los gordos digan aleluya. Por eso, usted gordito, diga, y pensar que todo este cuerpo es de Dios, diga. Usted solo vea. A veces nosotros pues tenemos puntos de vista muy fuertes y nos enojamos. Vos cuídate al que está flaquito para que coma más, pero ya no le entra. Entonces noten ustedes que aunque hay enseñanza bíblica de cómo debemos de enfrentar estos, si es resultado de un exceso lo que tenemos, ser flaco, ser gordo, no deberíamos de pelear por opiniones sobre si uno es mejor o si otro es peor y cosas por el estilo. Dios los recibió a todos. Luego nosotros vemos, hermanos, también en este repaso que debe de haber un convencimiento de lo que creo, pero no por eso voy a pelear. Es decir, para que mi vida sea de fe, aún en esas cositas de opinión yo debo estar convencido, pero no es para pelear. Noten ustedes, por favor, lo que dice ahí el verso 5. Dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Tal vez el ejemplo más concreto en Guatemala es la Navidad. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, pero no para pelear. Yo tengo un resto de convicciones y usted debe tener sus propias convicciones, pero no es para que estemos peleando cuando las convicciones, con el discernimiento que Dios nos da, no son inmorales, sino que sencillamente son cosas que se haga una o se haga la otra, como dice el restaurante, ni fu ni fa. Por cierto que ahora prefiero la media cancha que los vegetales, hermanos. Oye, uno va cambiando. Luego entonces también tenemos que entender que no importa nuestra opinión, los que tienen opinión contraria le pertenecen al Señor. Recuerde eso. Y en el tribunal de Cristo todos vamos a tener que detenernos al considerarlo, hermanos, de seguir peleando sobre opiniones, porque es Dios a quien le tendremos que dar cuenta. Yo creo que esa es una realidad, hermanos, que debe dirigirnos. Ahora quiero aclarar, aunque creo que todos estamos entendiendo, los que hemos estado en esta serie de enseñanzas, no estoy hablando de aquellos pecados que claramente Dios condena. Cuando Dios dice que algo es malo y hemos de proclamar y hemos de argumentar por qué no vamos a hacer algo que es malo. Pero cuando las cuestiones son sobre opinión, Dios me dice: sobre eso no discutas, no pierdas el tiempo, no te enfades, no te agotes. Voy a hacerlo en el contexto de los deportistas. Algunos hermanos ya saben que en Guatemala hay una pelea ahí medio intestina, o sea, dentro de nosotros, porque hay gente que le va al Barça y gente que le va, ¿cómo se llama el otro equipo? El Bayern de Múnich, no, ¿verdad? El Real Madrid. ¿Cuántos son del Barça aquí? Sin pena. Nada de gritar, solo cuántos son del Barça. ¿Cuántos son del Real Madrid? ¿Saben que hay una pregunta que nadie se hace? ¿Cuántos son salvos? ¿Para qué voy a estar peleando por estos dos equipos? Les conté, hermanos, que al salir de acá estaban unos jóvenes allá afuera y me dicen: hermano, ¿usted qué es? ¿Rojo o crema? No me hagas esa pregunta, le digo, porque entre ellos los dos que estaban, uno era rojo y el otro era crema. Entonces querían saber si yo le atino o no le atino. Entonces les digo: miren, aquí en la iglesia yo soy rosado.
porque tengo que ir condescendiendo con todos, ¿verdad? Muy en el fondo, hermanos, yo sé que la sangre de Cristo, ¿de qué color es? Nos limpia de todo pecado. ¿Qué color es? Blanco. Así es que muy en el fondo no saben qué soy. Que conste, hermanos, que a pesar de esas opiniones, cuando alguien me dice soy rojo, entonces para que usted se imagine, yo le digo, algo malo tenías que tener. Sí, ¿verdad? Sos crema, algo bueno tenías que. Son bromas, hermano. ¿Ve? Entonces no podemos estar peleando por opiniones diversas, porque vuelvo a preguntar, ¿a cuánto nos recibió Dios? En el nombre de Jesús. Y todos tenemos opiniones diversas, muy pero muy diferentes sobre muchísimas cosas. Entonces sigo haciendo este repaso, porque si usted ve el capítulo 15 comienza con un así que. Entonces veamos el repaso para entender mejor el así que en un momento vamos a comentar. Mire usted el verso 13. Dice la palabra del Señor en el capítulo 14, 13: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es decir, tienes que decidir no poner tropiezo, de hacer caer a tu hermano. Y aquí entonces ya uno se pone en la perspectiva de que lo más importante es no poner tropiezo, no lo que me gusta. Tal vez hasta el día de hoy tú has hecho como más importante lo que te gusta y te ha importado un pepino poner tropiezo. Viene el Señor y te dice, vas a tener que cambiar. Ahora el apóstol Pablo, hermanos, me encanta en toda esta sección, porque cuando él habla de los maduros y de los débiles, si ustedes observan, él se ubica entre los maduros. Él dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los que son débiles. Pero entonces también se pone del lado de los débiles, porque por un lado el que es fuerte así mismo se compromete a entender a los que son débiles, porque los aprecia, los respeta, los ama y quiere que ellos también vayan creciendo y que toda la iglesia, hermanos, esté edificada. En este repaso nosotros nos damos cuenta, hermanos amados, según ve usted, por ejemplo, en el verso 15: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Es decir, yo tengo que aprender, hermanos, que si hago mi propio gusto en todas esas cositas que no son importantes, resulta que yo no estoy andando conforme al amor. Solo veámoslo en el matrimonio. ¿Cuántos aman a su cónyuge, hermanos? ¿Están seguros? Tendríamos que ver que ustedes no buscan su propio gusto para estar seguros. Preguntémosle al otro, digamos, ya no al que dijo amén ahorita, sino al otro. ¿Usted cree que su esposo la ama? Silencio en la sala, ya todo está en calma, el músculo duerme, la emoción descansa. Y la verdad es, quién sabe, porque todos tenemos gustos muy intensos. Y entonces tendemos lo voy a poner de otra manera, antes de tender a cualquier cosa. ¿Cuántos han tenido así tensiones en la casa, esposo y esposa? Pregunto, ¿y no era más fácil, pues, por amor, dejar que el otro se saliera con la suya? No, hermano. Bueno, sigamos. En el repaso también nos damos cuenta, hermanos, según el verso, los versos siguientes, que el reino de Dios no es contención. A Dios no le gusta que nosotros estemos peleando pensando que eso es su reino. Dice la palabra aquí, hermanos, que el reino de Dios no es bebida ni comida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. La penúltima cosa, hermanos, que les digo hoy en este repaso es que tú debes de contribuir a la paz. Eso fue lo que vimos hace 8 días. Así que sigamos, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Tú debes entonces contribuir a la paz. Y la contribución es algo que uno aporta. La contribución es algo que tú das, que tú cedes. En el contexto, tus gustos. Tienes que aprender a cederlos. Le voy a poner un caso. Todos los que levantaron su mano que eran del Real Madrid, están viendo un partido de fútbol con todos los otros, y los otros son
del Barça. Jueguen el juego de ser del Barça. Ah, puchis. Real hasta la muerte. Ah, pues hermano, ya en el amor del Señor, ojalá y el Señor te recoja entonces. ¿Por qué? Porque no vas a edificar. Este tema del fútbol ya me dan ganas de seguir, hermanos. Entonces note usted, por favor, que según el pasaje hemos de contribuir a la paz. Y es en ese contexto, hermano, donde ahora llega el capítulo 15. Y vamos a leer del verso 1 al verso 6. Dice así el Señor: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Qué dice primero? Y no agradarnos a nosotros mismos. Hagamos un alto acá. El compromiso de edificar a otros, hermanos, nos presenta en esta mañana 7 implicaciones importantes. Cada una de ellas tiene, hermanos, el deseo de Dios de crear una sociedad, la nueva sociedad. La nueva sociedad no se va a levantar por la lucha de clases. La nueva sociedad, hermanos, no viene bajo la hipótesis de Karl Marx que debe de haber lucha de sangre, derramamiento de sangre para que se levante una nueva sociedad. Nada que ver. Según la palabra del Señor, hermanos, esa nueva sociedad creada en Cristo Jesús exige 7 implicaciones, y la primera de ellas, hermanos, implica que usted soporte. Note lo que dice el verso 1. Los que somos fuertes, ¿qué debemos, hermanos? Soportar las flaquezas de los débiles. Pregunto, cuando en una plática alguien está diciendo algo que es una opinión contraria a la suya, ¿cuántos se enojan, hermanos? Nadie. Hermanos, se me hace casi que ya estamos en el cielo, aquí en la iglesia. Tengan cuidado, porque si esto se torna una sociedad como que fuera el cielo, de repente yo comienzo a quererme de David Koresh y todos nos vamos ya de una vez a hacer algo para irnos directo. ¿Cuántos se enojan cuando se les oponen en sus opiniones? ¿Verdad que sí? ¿Eso crees vos? Vos porque no sabés. Entonces, hermanos, el Señor nos dice: tienes que entender que tu vida aquí ha de edificar a otros, y si vas a edificar, no hay para dónde, debes soportarlos. Y se da un énfasis aquí en la palabra. Se dice que es el fuerte el que debe soportar al débil. Claro que uno quisiera decir sí, pero que el débil no abuse. El débil va a abusar desde nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque el débil va a tener su propia opinión, su propia convicción, va a ser hipersensitivo a ciertas cosas. Yo les decía, hermanos, que si un domingo de estos, por ejemplo, en lugar de la soda aquí, me pusieran los hermanos, o en lugar del agua, una cerveza, sería interesante, ¿verdad? Y cómo no lo hice hoy, hombre. Si te he tenido ganas, hermanos, se imagina que aquí, en lugar de esta agua pura, dígame una marca. Miren, hermanos, Gallo, Hielo, Modelo. ¿Será pecado decir esos nombres, hermanos? Mire, yo conozco unos hermanos americanos, ellos son de Texas. Les cuento, en Texas los hermanos, muchos toman cerveza. Cuando vienen, ¿sabe? Andan buscando dónde están las ventas de las playeras para comprarse una que diga Gallo, hermano. Y yo ahí con ellos, ¿verdad? ¿Qué hago, hermano? Ahí me siento un poco débil. No me siento tan fuerte, ahí me siento un poco débil, ¿verdad? Porque en mi cultura aquí en Guatemala, hermano, se imagina que yo pusiera aquí una de esas botellas y que me trajera también la playera. Y yo camino aquí, hermanos, y les ando predicando, y usted, el pastor, no, hombre, el pastor, qué bruto, qué burro. ¿Sí o no? ¿Cuántos dirían eso? ¿Qué tantos, hermanos? Entonces viene el Señor, y el Señor nos dice, hermanos amados, y yo uso un ejemplo que sé que va a tocar sentimientos. El Señor nos dice: eres fuerte, tienes que soportar. El amor, que dice la palabra, cubrirá, ¿cuántas faltas, hermanos? Multitud. Y quiero aclarar, no es relajar las normas morales, para nada.
Estamos hablando de esas situaciones de opinión en las cuales, hermano, el Señor nos dice: el amor tuyo debe, por tu madurez, dar lugar al gusto del otro, no pelear por tu propio gusto. Entonces implica soportar, que es la capacidad de aguante. Cuando el Señor nos habló, hermanos, del perdón, porque a veces uno tiene que perdonar al débil, porque el débil menosprecia, porque el débil juzga, tenemos que recordar que el Señor Jesús dijo que había que perdonar 70 veces 7. La matemática de Dios es extraordinaria. Sabemos que no quiere decir 490, pero con que dijera 490 ya tenemos para divertirnos toda la vida. Y tendríamos que estar perdonando y perdonando aunque lleváramos el conteo. Se imagina, ¿verdad? Alguien nos ofendió diciendo que usted que es vegetariano, aquel ofendió, dijo: es que los vegetarianos son unos tontos. Entonces usted que es vegetariano dice: ya va una. Y otra, sabiendo que usted está ahí, dice: es que los vegetarianos son unos tontos. Y usted va a su cuadrito: ya van dos. Luego a los 3 meses hay otra reunión y usted alcanza a escuchar que esa persona, al verla, usted vuelve a decir: los vegetarianos son unos tontos. Y usted va: ya van 3. Hermano, ¿cuánto tiempo nos llevaría perdonar las 490? Pero sabemos que no es la matemática humana la que ahí se usa. La idea de Jesús es siempre, 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 siempre. Por tu bien, perdona. Eres maduro, manifiéstalo. Eres maduro, soporta. Eres maduro, entonces edifica al débil. El débil no tiene la capacidad que tú tienes. Un tema, hermanos, que desde hace mucho yo lo he razonado de esta manera. Reconozco, puedo estar equivocado, pero he visto en cuántas congregaciones hay problemas por la liturgia. Entonces, por la liturgia, por ejemplo, en algunos contextos, si los jóvenes vieron cómo tocó hoy la batería Raulito, sí, miren ustedes, mientras dirigía Dayan y comenzamos a llevar el ritmo así, muchos ya no siguieron. ¿Sabe por qué? Porque ya no les dieron los brazos. Comenzaron a sentir los dolores y todo, y hasta que se quedaron. Pero el baterista ahí, tremendo, y dándole. Ahora note, ¿por qué pongo a los jóvenes? Porque ahí está la batería. Un día mi papá quiso introducir una batería en la iglesia donde él pastoreaba. Y entonces viene una persona, doctor en teología, y le dice: don Enrique, le dice, o se va la batería o me voy yo. Entonces papá, conocedor de la palabra, le dice a este hermano, que se suponía conocedor de la palabra también: deme su base bíblica para estarme diciendo eso. No tengo base bíblica, pero me voy, dijo. Entonces así son las emociones. Entonces a lo que voy es a esto, hermanos: ¿quién debe comprender a quién? ¿El inmaduro al maduro o el maduro al inmaduro? ¿Se imagina que el bebé tiene fiebre? ¿Quién debe de preocuparse? El papá. Pero si el papá tiene fiebre, no va a venir el bebé a decir: ay, me voy a preocupar por mi papá, lo voy a llevar con el doctor. Ni le atina siquiera. Entonces eso sencillamente nos debe dar una luz. Ahora mire, qué bonito, porque entonces viene una pregunta: ¿cuántos quieren ser maduros en la fe? ¿Quieren ser maduros? Comprendan a los demás. Ahí hay un desafío, hermano: comprender a los hermanos. Como dicen los hombres, comprender a las mujeres. Como dicen las mujeres, comprender a esos medios mudos de los hombres. Como dicen los hermanos mayores, comprender a toda esta catipurcia de hermanos que tengo, de pichudos. Hermanos, pero uso esas expresiones solo para ponerme en el contexto de lo que pasa cuando no comprendemos. Oye, entonces el Señor nos enseña que la primera implicación es que debemos de soportar, tener capacidad de aguante. Pero si esta ya es un desafío, mire la segunda, en el verso 1 dice: los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Ojo, subraye lo siguiente: y no agradarnos a nosotros mismos. Le voy a pedir que haga un ejercicio. Métase esta semana a las redes sociales, como siempre lo hace. Ese no es el ejercicio, porque eso ya lo hace. Pero al estar ahí, busque en todos los comentarios, en todas las frases que pone una mujer aquí, un hombre allá, lo que sea. Pregúntese cuántos ahí han aprendido a no agradarse a ellos mismos.
Por ejemplo, si tienes una persona tóxica cerca de ti, lánzala a la droga. Y vienen los likes de los hermanos. Like. Y no nos creamos toda esa cosa psicológica. Yo sé que aquí hay psicólogos, hermanos. ¿Y usted qué sabe si esa persona tóxica Dios la dejó para que usted la desintoxique? Difícil, hermano. Ahora le pongo la otra cosa. ¿Y si la persona tóxica es su esposa? Se levanta una hermana y dice: hermano, no hay mujeres tóxicas. ¿Qué va a hacer con la mujer tóxica? Y algunos dicen: Señor, recógela o te la envío. Primero hay que soportar, pero la segunda cosa es que no debemos agradarnos a nosotros mismos. Ahora, la vida, hermanos, tiene muchas cosas en las que Dios nos da gustos. Dice la palabra que Él dejó todas las cosas aquí en la tierra para que las disfrutáramos. Es decir, a donde usted vaya va a encontrar cosas para disfrutar. Pero cuando haya una persona que constantemente tiene opinión diferente a la suya, que lo menosprecia, que lo juzga, que lo cuestiona, y sus opiniones no son como la suya, eso no le da a usted derecho, si usted es maduro, menos de querer soplárselo, de ya no estar cercano, sino que debe de ser visto ahora bajo el lente. ¿Cómo pudiera edificarlo? Y le digo, no va a ser fácil, porque edificar a alguien que es así es una complicación desde el punto de vista de entenderlo, desde el punto de vista de aguantarlo, de armarse del amor del Señor para bendecir a un hermano que tiene opiniones contrarias. Por ejemplo, mire usted, yo he hablado con hermanos que son médicos y con hermanos que son no alópatas sino homeópatas, que usan una medicina alternativa, complementaria. Y entonces, por ejemplo, hay muchos hermanos que depende de su formación, no soportan literalmente a los de otra formación. Por ejemplo, si uno recibió un título universitario, corre el riesgo de menospreciar al que recibió un título complementario, hablando de términos de salud, y pensar que todo es chabacanería, palabras. El médico tiene que recordar que uno de los postulados de la ciencia es que no hay ni una sola verdad absoluta en términos científicos. Por lo tanto, aún todo lo que yo recibí como médico, nada es absoluto. Debería tener una pequeña flexibilidad para con aquellos que no estudiaron lo que yo estudié, pero que ven las perspectivas desde otro punto de vista. Bueno, también le pido al médico que me comprenda a mí hoy, no sea que se me enoje. Ustedes, hermanos, de veras tenemos necesidad de no agradarnos a nosotros mismos. Bueno, los instrumentos son lindos. A ver, Minor, ¿cuál es el instrumento que más te gusta a ti? La guitarra. ¿A cuántos no les gusta la guitarra como instrumento número uno? Muy bien. ¿A cuántos les gusta más la batería, por ejemplo? A mí ni la guitarra ni la batería, porque a mí me gustan primero los instrumentos de viento. La trompeta, hermano, ¿cómo pueden comparar la trompeta con otro instrumento? Se imagina aquí cantando nosotros y aquí en estos cantos las 2, 3 trompetas ahí. Ah, la hermano, las cosas se pondría buena. Son gustos. Por ejemplo, Ana Margot, que es mi hija, a ella solo le gusta la guitarra. ¿Cómo es tu teclado? No, no le gusta el teclado. Es decir, no es que lo aborrezca, pero no es lo que ella más aprecia. La percusión no tampoco, pero la guitarra, háblele de guitarra. Guitarra de la mañana, guitarra a mediodía, guitarra en la noche. Guitarra. Le gusta charrangarrear. ¿Qué le parece esa palabra? A mí, por ejemplo, no me gustan los violines, y lo digo con respeto, pero hermano, no encuentro gracia en oír a un gato aullar, chillar. Me cuesta. Y a veces, aunque el gato es alegre y bueno, todavía es gato. Solo estoy poniendo, hermanos, estas ideas. Es ahí donde yo tengo que desarmarme de mi gusto y apreciar la batería por amor a quien la toca, apreciar la guitarra por amor a quien lo toca.
los mimos a mí no me bendicen. No. A mí no me gustan los mimos. No me bendicen, ¿verdad? Qué mala onda. Es que me acordé de una pasada. No es que no me bendicen, pero los mimos, ¿verdad? Ustedes se pintan de blanco la cara, se visten de negro, se ponen guantes y comienzan a hacer todas las cosas. Y yo, ¿qué querrán decir? Tan fácil que es hablarlo. Pero los que tienen, hermanos, el gusto por los mimos, dicen: excelente, me bendijo tanto. Por amor al que le bendice, apreciemos los mimos. ¿Estamos bien, hermanos? Entonces la idea es, si usted es maduro, comprenda a los demás. Si usted es maduro, entonces, hermano, implica no agradarse a usted mismo. Mire la otra cosa que implica, verso 2: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Bueno, aquí entonces viene una tercera cosa. ¿Cuántos quieren edificar a los demás? Eso implica que usted tiene la responsabilidad de entender lo que es moralmente bueno, lo que la palabra enseña como no negociable, para hacer siempre eso. Por ejemplo, el amor hacia otra persona es no negociable. Siempre hay que amarla. Entonces tiene que usted discernir si hay algo que es bueno, ¿cómo lo puedo trasladar a los demás? Y es ahí, hermanos, donde Dios nos pone entonces un desafío: conocer su palabra para, sobre puntos de la vida, determinar lo que es bueno. Por ejemplo, sea humilde, porque esto edifica. Dios quiere que usted sea humilde. La humildad no es algo de que si quiero la busco, si no, no. Si es hijo de Dios, dice el Señor, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pero miren, hermanos, hoy en día lo que el mundo exalta es el orgullo. Por eso yo animo aún a las mamás, cuando ven al muchachito que salió de abanderado y que es experto para tocar el pianito y para echarse los poemas, en lugar de cuando le preguntan: ¿y qué siente usted? ¡Ay, estoy orgullosa! No, hombre, el orgullo ni cabe ahí. ¿Acaso usted le dio al niño las virtudes? ¿Acaso no fue Dios? Lo que usted tiene que decir en tal caso es: estoy feliz. ¿Quiere ser humilde? Que a pesar de lo que soy yo, mire cómo me salió el muchachito. Eso sí sería humildad, ¿verdad? Por eso es que algunos pastores, creo yo, hermanos, muy enfocados, dicen: Dios hace la obra no por nosotros, sino a pesar de nosotros. Somos instrumentos, pero por eso estamos hoy hablando. ¿Quiere edificar a otros? Entonces tiene que tener discernimiento de lo que moral y espiritualmente es bueno para darlo a los demás. De justicia, sí. De amor, sí. De bendición, sí. No de mentira, sí. No de odio, sí. No de aborrecimiento, sí. Vamos, hermanos. Entonces esa es una tercera implicación de este texto. Así que, y a todo lo que se ha dicho, así es que implica que soportes, implica que no te agrades, implica discernimiento en ti. Y la cuarta implicación, hermanos, que vemos acá, vea usted por favor el verso 3, dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Implica, hermanos, lo que Cristo modeló. Él, que no tenía ningún pecado, hermanos, por lo tanto no tenía que aguantar a nadie, aguantó a otros hermanos que eran pecadores, gracias a que Él sí amaba. Mire usted, ¿recuerdan cuando el Señor le lava los pies a sus discípulos? Le lava los pies ahí a cada uno, va pasando por todos, y de repente se asoma Pedro. Si usted, hermano, pudiera saber conociendo a los guatemaltecos, el general le ha dicho: ¿usted qué se cree? Que otro le lave las patas. Sí, hermanos, ¿verdad que sí? Señor, no, porque el Señor, Él comprendía y lo hizo para edificar la vida de Pedro, para que Pedro pudiera ver el ejemplo de servicio. Y luego que aparece Judas, hermano, sí, Judas Iscariote. Y el Señor sabía que él lo iba no solo a traicionar, sino a vender por 30 piezas de plata. ¿Y qué dijo el Señor? Corrupto, no, a las sí voy a llamar.
viene el Señor, hermanos, y le lava los pies nada menos que a Judas. Entonces en su enseñanza en su ejemplo Cristo lo modeló, pero también en su enseñanza. ¿Recuerdan cuando aquella mujer es encontrada en pleno adulterio? Mire, cuán comprensivo. Y eso que esas eran cosas pecaminosas, pero nos ilustran la comprensión de Jesús. ¿A qué punto, hermano, él modela? Que le dice a esta mujer, ¿verdad? Bueno, ni yo te condeno, vete y no peques. ¿Qué modelo para no estar condenando a nosotros? Pero tal vez el punto donde yo veo mejor, hermano, el ejemplo de Jesús en cuanto al tema de hoy. A él lo están crucificando. Ahí están todos los que en ese momento lo llevaron al sufrimiento terrible de la muerte. Y el Señor todavía hace una oración y dice: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Entonces, todo eso me lleva, hermanos, a ver en términos prácticos la implicación del ejemplo de Cristo, para que nosotros también, siguiendo esa implicación, estemos comprometidos con edificar a otros. Ya se nos ha ido el tiempo, hermano, no tengo todavía 35 segundos. Y entonces dice el verso 4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿fin de qué? Note lo que está buscando el apóstol en aquellos que lo están escuchando. Por la paciencia, producto del Espíritu Santo, y la consolación de las Escrituras, porque las Escrituras consuelan cuando nos hablan la verdad, tengamos esperanza. Es decir, tú tienes que decidir que vas a edificar a los demás. Pero eso no es para que digas: ¡hala, qué triste la vida cristiana, tener que aguantar a todos los hermanos! No, no. Es para que digas: bueno, si los voy a edificar, que Dios me dé la palabra de Él para mi consolación y su Espíritu para poder tener paciencia, porque las dos cosas las va a necesitar. Y si así nos movemos en la casa, hermano, imagine, no va a haber cónyuge capaz de enfadarlo a usted, porque usted va a estar armado de otra manera. Mujeres, ¿cuántas de ustedes son impacientes con su esposo? Cambiamos. Esposos, ¿cuántos de ustedes son impacientes con su esposa? Eso demuestra que los hombres dicen más la verdad que las mujeres. Cambiemos. ¿Cuántos necesitan a diario, de veras, consolación? Aquí era la palabra. La palabra da consolación. A veces la gente está en una zozobra y remata con los demás. No, la palabra te edifica para que no remates con los demás, y para, como ella te da a ti consuelo, puedas consolar a los demás. Eso es edificar. La otra implicación final, entonces, hermanos, es que miren el verso 6. Realmente dice, bueno, desde el 5: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz, que hagamos a una voz, hermanos, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La última implicación, hermanos, es que hay edificación cuando todos unidos glorificamos al Señor. Y vamos a hacer un ejercicio final. Usted va a notar lo que hace el que estemos unidos. Le voy a pedir a todos, sin excepción, a todos los que tenemos a Jesús, hermanos, que digamos al mismo tiempo esta frase: gloria a Dios. ¿Está bien? 1, 2 y 3. ¿Cuántos fueron bendecidos, hermanos? ¿Notaron? Estamos unidos en algo tan aparentemente sencillo, tan poderoso. Vamos a hacerlo otra vez, pero ahora redoble su esfuerzo, dígalo bien, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¿Sabe qué está diciendo aquí el apóstol? Si tú te dedicas a edificar, tu vida, que es movida por la gloria a Dios, va a transmitir esa actitud al hermano que está a la par, que va a ser movido para buscar la gloria de Dios. Y una iglesia, hermanos, donde el fuerte y el débil buscan la gloria de Dios en medio de sus diferencias, va a tener todos los resultados, hermanos, de la unidad. Uno podrá contra 1000, 2 contra 10,000 sobre la roca. Si uno cae, el otro le levantará. Y un reino que no está dividido no cae, sino que sigue hacia adelante, que es lo que esperamos hasta que el Señor venga por nosotros. Amén, hermanos. Bueno, con estas palabras, hermanos, estamos despedidos. Que Dios me los bendiga y hacia adelante exaltando al Señor. Bendiciones de Dios para sus vidas.